Santiago, capítulo 1, versículo 12, por favor. Santiago 1 y versículo 12. Hablábamos la semana pasada de la sabiduría que necesitamos para enfrentar las tribulaciones y los problemas. Hablábamos de que tenemos que ser firmes y creer siempre. Si es Dios, tiene que ser Dios, y Él es el que nos va a dar las armas y la oportunidad para salir de los problemas. También hablábamos de un espíritu firme, y también hablábamos de que para Dios no hay ni rico ni pobre para las tribulaciones. Tanto el rico como el pobre va a pasar por dificultades. Dice el Salmo 90, ¿verdad? Que la vida es como un viento o como un arroyo que se va y pasa. Y dice en el Salmo 90, ¿verdad? Pidiendo, Dios, ayúdanos a contar nuestros días, ¿verdad? Y que traigamos sabiduría a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque son muy importantes. Ni la pobreza ni la riqueza va a evitar que pasemos por esas dificultades. Nada. Al rico se le baja la bolsa de valores y le da un gancho al hígado, ¿verdad? Bajan sus riquezas. Al pobre, pues a lo mejor gana un poquito más o gana un poquito menos, pero no es exento de estas cosas. Pero bueno, vamos a entrar al versículo 12. Este versículo 12 es de grande importancia. El título de este estudio que traigo ahora es Las grandes o las grandes, super grandes tentaciones. ¿Sí? Ok, entonces vamos a darle lectura solamente al versículo 12. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias en esta tarde por la misericordia que tú nos das de estar aquí alabándote y glorificándote. Señor, queremos que nuestra vida sea nuestro alabastro hacia ti. Mi Dios, queremos que nuestra vida sea nuestra ofrenda, todo nuestro ser es para ti. Te pedimos, mi Dios, para que tú nos guíes, para que tú siempre nos ayudes y clamemos a ti en toda forma y en toda manera. Te pedimos para que tu palabra nos hable hoy en este día y que tú seas glorificado, Padre, y exaltado. Y mi Dios, para que nosotros podamos atender a la voz de tu voluntad. Te pedimos, mi Dios, que te quedes al control de este mensaje, que hable tu palabra. Y Señor, que no hable José Luis sino tu palabra. Te pedimos a ti, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, que nos guíes y nos ayudes y nos fortalezcas. En el nombre glorioso de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén. Amén. Y como primer punto, ¿verdad? Me voy a ver muy homilético ahora, pero no nace. El primer punto le he puesto la importancia de soportar las tentaciones. Es importante que nosotros aprendamos a soportar todo tipo de tentaciones. Porque si no somos capaces de soportar esas tentaciones, vamos a ver qué puede pasar, ¿verdad? Pero miren lo que dice Santiago. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Qué quiere decir esto? Dice, dichoso el varón que sale aprobado ante la prueba. Esa palabra bienaventurado es el que soporta la tentación. Es esa frase muy importante. Es muy importante, ¿sí? Porque es una palabra, por ejemplo, bienaventurado quiere decir dichoso, quiere decir alegre, pero ahorita vamos a ver con más detenimiento esa palabra. Pero fíjense bien y pongan mucha atención en la frase varón que soporta la tentación. En el original griego esta palabra quiere decir es el que ha salido o el que ha sido aceptable al superar la tentación. ¿Sí?
es bienaventurado aquel que ha salido aceptable de la tentación. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros entramos en tentación, tenemos que salir de ella y tenemos que soportarla. Tenemos que soportar esa tentación para salir victoriosos. Pero déjeme decirle, ¿verdad?, que la palabra tentación es la misma palabra que se usa para pruebas en el versículo 2. Dice: hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Habíamos dicho que es la palabra griega peirasmos, que es una prueba con un fin. Y si nosotros podemos ver en el versículo 12 en adelante, pensamos que ya va a hablar de otra cosa. Pero no, Santiago va a seguir con su misma línea de pensamiento, porque aquí la palabra se traduce también peirasmos. Es una prueba con un fin. Pero los traductores de la Biblia lo han puesto tentaciones. Pero es importante, ¿por qué le han puesto tentaciones? Porque tanto una tentación es una prueba. No hay cosa diferente entre las dos cosas. Tentación y prueba es una sola, porque se usa la misma palabra. Y ahorita vamos a ver algunos versículos donde se aplica esta palabra peirasmos, que quiere decir prueba o tentaciones. Ahora, es importante ver que Santiago una vez más nos habla de las pruebas, de las tentaciones. Le han puesto tentaciones. Pero entonces, ¿cuántos tipos de tentaciones hay que nosotros podemos enfrentar? O a las cuales nosotros nos enfrentamos. ¿Cuántos tipos de tentaciones hay? Hay muchísimas tentaciones, pero hay tentaciones de carácter de adversidad, de problema. Sí, de esos que donde no sabes qué hacer en una situación en donde te sucedió algo malo, donde tienes un problema, donde tu corazón es afligido por ese problema. Pero otro tipo de tentaciones es una tentación de carácter moral. ¿Qué quiero decir con esto? Una tentación que te lleva a cometer el mal. Ese es otro tipo de tentaciones. Y otro tipo de tentaciones es de carácter cuando tú retas a Dios. Acabamos de ver la primera, las tentaciones en las adversidades, en los problemas. Pero qué importante ver los problemas o las tentaciones de carácter moral, los que nos conducen al mal. ¿Cómo qué? Muchos somos tentados. Es más, una persona que maneja mucho dinero es tentado a agarrar un billetito. Eso es algo cierto. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tiene para comprar las tortillas. Y dice, pues Dios lo sabe, ¿verdad? Y se justifica en que Dios lo sabe y es tentado a agarrar el billetito. Y enfrenta una lucha dentro de sí entre si lo agarro o no lo agarro, ¿verdad? ¿Qué manera podemos enfrentar también una tentación de carácter moral? En la sexualidad. Tanto como el hombre como la mujer se enfrentan a esto. Tentados a la persona que me gusta, tentados a la mujer que a mí me gusta, o al hombre, ¿verdad? Y ser tentados, ¿para qué? Para proceder a un paso más, ¿verdad? Más fuerte. Pero todo el ser humano es tentado en esto, la sexualidad. ¿En qué más podemos ser tentados de carácter moral? En el hacer la maldad completamente. Si yo veo aquí a Hati y soy tentado en darle un golpe, ¿verdad? Un coco. ¿Por qué? Porque a lo mejor me está pateando aquí y aplácate ya, ¿verdad? Pero somos tentados. Yo quiero decirles que a la mayor tentación moral es a la que nos enfrentamos, es la sexualidad.
Todo ser humano, esa es la mayor prueba o la mayor tentación a la que nos enfrentamos. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra naturaleza. Pero Dios estableció formas para usar nuestra sexualidad. Por ejemplo, quiero llevarlos a 2 de Samuel, capítulo 11, y vamos a ver cómo sucede esta tentación. ¿Sí? 2 de Samuel 11. Déjenme ir rápidamente para allá. 2 de Samuel 11. Vamos a leer del 1, pero vamos a ver, y al principio en la alabanza leíamos un salmo de David, donde expresaba él grandes cosas de Dios. Pero aún David, siendo un hombre íntegro y conforme al corazón de Dios, vamos a ver qué es lo que le pasa en esta historia. Dice, versículo 1 en adelante: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él. Y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y a Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey, con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí hoy, mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo, y él salió a la tarde a dormir en la cama de los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Ahora, ¿qué podemos ver en esta historia? Podemos ver una grande tentación, ¿sí? David no va a la guerra cuando le tocaba ir a la guerra. David no estaba haciendo nada, estaba en su ociosidad, estaba paseando por el terrado. Como quien dice, estaba echándose una siesta sin hacer nada. Pero fíjense, en el versículo 2 dice, de Samuel, dice: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de su casa real. Y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era fea. No, era hermosa. Era hermosa. Pero fíjense, era hermosa esa mujer, pero fíjense las intenciones ya de David. Ahora, ¿qué pudo haber hecho David? Bueno, está paseándose,
A la mujer, a lo mejor esa mujer se estaba bañando ahí intencionalmente, no lo sabemos. Pero fíjense a David volteando y captó la imagen de esa mujer. ¿Y qué pensaría David? Oh, qué mujer tan hermosa. Hasta ahí entró la tentación. ¿Sí o no? Era una prueba completamente. Se iba a enfrentar ante la obediencia de Dios o ante la obediencia de su carne, ¿verdad? Y sin embargo vemos que David la manda a llamar y tiene relaciones con ella. Y vemos en toda la historia que David cedió a la tentación. Ahora, esas son las tentaciones que nos enfrentamos nosotros. La pregunta es, ¿vamos a nosotros a dar el siguiente paso? David pudo haber dicho, bueno, yo me regreso a mi cama y ya, y punto, o me voy a orar o voy a hacer otra cosa. Pero no, yo me imagino que se quedó viendo y se quedó pensando en su mente y decidió hacerlo. Esa es una gran tentación. Es un gran ejemplo que cada persona vive. ¿Cuántas personas no somos tentados a voltear a una persona que no es mi esposa? ¿Cuántas mujeres están tentadas a voltear a ver a un hombre que no es su esposo? O los adolescentes, voltear a ver a las mujeres, o las jovencitas, voltear a ver a los muchachos. Pero eso es una tentación de carácter moral. ¿Por qué? Porque si tú sigues al otro paso, vas a caer en el mal. Ahora bien, ¿qué otra tentación de carácter moral? El robar. Hablamos al principio del robar. Y a veces nos enfrentamos a esta lucha completamente. ¿Robo o no robo? ¿Me porto bien o no me porto bien? O a veces, ¿qué hacemos nosotros cuando nosotros estamos con los amigos y están tomándose unas cervezas, se están fumando, se están drogando? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Cómo vamos a reaccionar? Podemos enfrentar ese tipo de pruebas. Yo en su debido tiempo las enfrenté. ¿Por qué? Porque mis amigos eran borrachos, mis amigos fumaban, mis amigos se drogaban. Y yo todavía, cuando llegué al Evangelio, todavía yo de muy buena persona me quería juntar con ellos para compartirles el Evangelio. Pero la verdad es que siempre es uno tentado. ¿Por qué? Porque vienes de esa vida. Pero es una prueba que tenemos que superar. Ahora, ¿de qué otra forma nosotros somos tentados? Hay muchas formas de que nosotros podamos ser tentados. Muchísimas formas. No nada más en las adversidades, no nada más en el carácter sexual, no nada más en la economía. ¿En qué otras cosas somos tentados? Lo bueno. Las cosas buenas. En las cosas. Orgullosos. Exactamente. Podemos ser en la vanidad. Sí. En la vanidad somos tentados. Y ahí nuestro orgullo sobresale. Es que yo tengo lo mejor. Es que yo. Y tu corazón está puesto en tu riqueza. Tu corazón está puesto en lo que tú quieres. Pero ahora, nosotros debemos de cuidarnos de todo esto. Debemos de aprender a enfrentar la sabiduría. Necesitamos sabiduría para esto. Ahora, las tentaciones que retan a Dios. Por ejemplo, en el libro de los Números hay muchas tentaciones ahí que se rebelaron contra Dios. Podemos ver el capítulo 11, podemos ver el capítulo 14 de Números. Vamos a Números 11. Vamos a Números 11 para ver un ejemplo nada más. Números 11.
Fíjense bien. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová y ardió su ira. Y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos de los campamentos. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió sobre ellos. Tentaron a Dios. No estuvieron de acuerdo con lo que Dios había establecido. No estuvieron de acuerdo con lo que Dios había hecho. Y así estuvo el pueblo de Israel. No estaban de acuerdo y le decían a Dios. Vamos al capítulo 14 y vean este ejemplo del capítulo 14 de ahí de Números. Y este es ...14... Fíjense cómo dice en el 14. 14:1. Dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Ahora, vemos que ya no estaban de acuerdo por donde Dios los llevaba. Y gritaron: ¿para qué Dios nos trae por aquí? Allá en Egipto estábamos más a gusto. Allá comíamos carne, allá comíamos de lo mejor. Y venimos por este desierto a comer codornices, a comer hojuelitas de maíz, ¿verdad? Que era el maná. Se quejaron contra Dios. Dios no podría mandarles carne. Fácil les hubiera mandado carne. Fácil les hubiera mandado sus necesidades. Pero Dios quería probarles. Dios quería ver cómo los iban a reaccionar y soportar lo que Dios les había proveído. Pero no, nosotros siempre estamos exigiéndole a Dios, exigiéndole completamente a Dios. ¿Y saben qué? No debemos de tentar a Dios de esa manera. Ahora, una forma de ilustrar bien esa tentación, vamos a Mateo 4 y vamos a ver las tres formas de tentación que Jesucristo enfrentó en su humanidad. Mateo 4. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con pie en piedra. Jesús le dijo: escrito
está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora, ¿qué nos muestra la tentación de Jesús? Número 1, la tentación en su necesidad, en su adversidad. Tuvo hambre Jesús. ¿Qué dijo el diablo? Si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Pero la voluntad de Dios era que durara los 40 días sin comer y sin beber agua. Pero viene Satanás en su necesidad. Es la primera prueba, ¿verdad?, de carácter, de problema o adversidad. Jesucristo la enfrentó, pero bien sabio fue Jesucristo. Y él en el versículo 4 le respondió y él dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Así es como debemos de enfrentar la tentación. Ahora, el otro tipo de tentación es cuando nosotros probamos a Dios. Y esa se la dijo Satanás también a Jesús en el versículo en el 6. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía que Él era el Hijo de Dios? Él era el Hijo de Dios. Pero viene Satanás a hacerte dudar para que tú le digas y le exijas a Dios. Fíjense bien. Dice: porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. La buena respuesta de Jesucristo, que enfrentó su tentación. ¿Qué tentación es esa? Cuando nosotros le exigimos a Dios. Es de carácter, cuando nosotros estamos retando a Dios. Si tú eres Dios, a ver, tú vas a hacer esto. Si tú eres Dios, yo sé que tú vas a hacer eso. Pero exigiéndole, porque otra vez una aptitud: Dios, pues tú dices en tu palabra y tú me puedes ayudar en mi necesidad, puedes ayudarme pues mi problema. Pero otra vez: Dios, tú dices, ¿verdad? Y tú vas a hacer eso. Es como una vez íbamos en el bocho, todavía estaba bueno el bochito en ese tiempo, pero íbamos reciotote, todavía arrancaba recio, y decíamos, éramos 3 jóvenes: písale, que al cabo llevamos al Espíritu Santo entre nosotros. Joven, y empezábamos a las cosas de Dios, y ya después aprendí, yo dije: ¿cómo tentamos a Dios ahí? Antes no nos dijo: pues órale, para que se les quite, ¿verdad? Pero no, Dios no es un Dios de venganza, ¿verdad? Entonces, de esa manera podemos nosotros tentar a Dios también. Y es la forma en como el Satanás tentó a Jesucristo. Ahora, ¿qué otra? Lo que decíamos, en la vanidad, en lo poderoso, en lo grande, donde somos tentados para tener la gloria a lo más grande, le dice: ven y te daré todos los reinos de esta. ¿Sabría Jesucristo que era el Todopoderoso? ¿Que Él era el dueño del universo y de la tierra? Sí lo sabía, pero Satanás otra vez quiere meterle la duda. Y Jesucristo otra vez, con su sabiduría, le dice: vete, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, en nuestras tentaciones, nosotros tenemos que saber cómo enfrentarlas. Vamos a tener que saber cómo enfrentar estas tentaciones, estas pruebas. Vimos que era la sabiduría, pero ahora vemos Jesucristo, ¿qué es lo que usa para enfrentar la tentación del Satanás? Usa la palabra. Y nosotros no vamos a poder enfrentar la tentación si no sabemos la palabra de Dios.
Entonces, si nosotros no vamos a poder enfrentar la tentación, déjeme decirle, regresamos a Santiago, no vamos a ser bienaventurados. Esta palabra, makarios, en el griego, que significa recibir bendición, o los que están completamente felices y dichosos, o los que bien se han librado. Bienaventurados. Si nosotros no somos capaces de enfrentar la tentación, no vamos a ser bienaventurados. No vamos a ser dichosos. Porque la tentación, enfrentas una lucha y a lo mejor hay un choque en tu cabeza. Pero cuando tú decides hacer lo bueno, para Dios vas a ser bienaventurado. Para ti vas a ser doblemente feliz. Porque has superado esa prueba. Pero si nosotros no somos capaces de enfrentar tres tipos de pruebas, no vamos a tener alabanza de Dios. Ni siquiera vamos a ser felices. Vamos a ser personas frustradas por el pecado, frustradas por caer como David. Si regresamos a la historia de David, David hizo hasta lo malo por tapar su pecado. Pero necesitamos estar felices en la tentación. Ahora, dice Santiago, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Doblemente dichoso, doblemente feliz, el gran bendecido es el varón que soporta la tentación. Fíjense qué importante es ver esta palabra varón. Está hablando de una persona del sexo masculino. Pero ¿por qué? Nos preguntaríamos, ¿por qué Santiago les dice a los varones y no lo dice de una manera general entre mujeres y hombres? ¿Por qué él dice varones? Si estuviéramos en nuestros tiempos diríamos, pues porque Santiago era un machista. Déjenme decirles que no, porque Santiago tiene en mente, vamos a ver qué tiene en mente Santiago al decirle al varón. ¿Sí? Santiago era un judío. Santiago era el pastor de la iglesia de Jerusalén. Él sabía muy bien que el liderazgo está en el varón. Él sabía muy bien que la autoridad estaba en el varón, está en el varón. Y déjeme decirle que si el varón no soporta la tentación, no sale librado de la tentación, va a venir una grande ruina a la familia. Córtale la cabeza a un pollo y va a salir corriendo sin saber a dónde va. Dale a una persona en la cabeza y su cuerpo va a dejar de funcionar. Entonces, si Satanás, que es el padre de la tentación, ¿verdad? Esa es una parte, Satanás, ¿verdad? No toda, derrumba al varón, la familia va a ser destrozada. Por eso Santiago le dice, varones, ustedes deben de salir victoriosos cuando sean tentados. No caigan en la tentación porque después ustedes van a perjudicar a su familia. ¿Qué pasa con una persona que cae en adulterio? Termina con su matrimonio. ¿Qué pasó con David cuando cayó en adulterio con Betsabé? Mandó matar a Urías y dio una sentencia muy grande. La espada, en el capítulo 12 de 2 de Samuel, le dice el profeta Natán, la espada no se apartará de tu familia. Hay consecuencias. Y lo que nosotros queremos, y lo que Santiago decía, varones, si ustedes están firmes, van a salir victoriosos.
Pero si implicamos cosas más adentro, las familias van a ser sólidas en el Evangelio. Pero si no entendemos esto, varones, el feminismo nos está ganando. ¿Cierto o no es cierto? El feminismo nos está ganando. Y el varón ha perdido su autoridad. Será un machista, pero tu autoridad no tiene. No tiene. ¿Sí? ¿Qué más estaba en el pensamiento de Santiago? Al ser pastor de Jerusalén, sabía que el liderazgo de la iglesia dependía de los varones. Y si un pastor cae, la congregación sufre. Si un pastor cae, la congregación sufre y hasta se puede deshacer. ¿Cuánta responsabilidad tenemos para vivir una vida santa delante de Dios? Varones y mujeres, ¿verdad? No sean como la de Job, ¿verdad? O no sean gotera continua. Esto era lo que tenía en el pensamiento de Santiago. Por eso a los varones, y lo podemos ver, que eso es lo que depende la familia, ¿verdad? Y si quieren ver, pues en 1 Corintios 11:2, ¿verdad? Hablamos de la autoridad del varón. Vamos a verlo, aunque muchos ya lo conocemos, el pasaje. Ya Humberto también nos está hablando de estos temas. Dice: os alabo, hermanos, porque en todos acordéis de mí y retenéis mis instrucciones tal como os entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Y Efesios también nos habla lo mismo. Ahora, ¿qué es ser cabeza de la mujer? Es el líder, pero decía Muerto, el que sustenta. Es el que dirige, es el que suple todas las necesidades espirituales de todas. Pero entonces, si los varones no salimos victoriosos de la tentación, grande ruina vendrá para nuestras familias y para la iglesia. ¿Cuántos casos no hemos visto de pastores que ya cayeron en pecado? Pastores que ya han caído en el adulterio. Y las pobres congregaciones sufren. Por eso, hermanos, tenemos que ser bien firmes en la palabra de Dios. Debemos de estar bien firmes, enfrentando, ¿verdad?, la tentación. Porque si no enfrentamos la tentación, hermanos, vamos a ser golpeados grandemente. Ahora, esto no excepta a las mujeres, ¿verdad? Esto no excepta a las mujeres. Porque las mujeres también tienen que estar bien firmes en la palabra. Tienen que estar bien firmes en su convicción de seguir las reglas de Dios. A veces el varón es debilitado por la mujer. A veces el varón es debilitado por la mujer. ¿Por qué? Porque somos influencia. Porque son influencia. Porque, como les decía, a veces son gotera continua para muchas cosas. Pero mujeres deben ayudar al varón como ayudas idóneas. No caigan en la tentación de la rebeldía. Mujeres, no caigan en la tentación de la rebeldía. Si la palabra de Dios dice sométase a su marido. Si la palabra de Dios dice sean mujeres virtuosas, traten de ser mujeres virtuosas.
para que faciliten el trabajo del varón. Dice un dicho, ¿verdad? Detrás de un hombre hay una gran mujer, pero es la que lleva el mando, ¿verdad? Y eso debilita al varón. Entonces, si el varón no es capaz de salir aprobado, hermanos, no va a ser bendecido por Dios. La familia no va a ser bendecida. Y siempre va a haber pleitos, siempre va a haber problemas, y siempre van a chocar, y siempre van a tener problemas. Ahora, esta es una gran enseñanza para nosotros, porque tenemos que ser bienaventurados nosotros en la prueba. Ahora bien, regresamos a Santiago, por favor. Entonces, tenemos que salir victoriosos de la prueba. ¿Vamos a salir victoriosos, hermanos, de la prueba? ¿De las tentaciones? Ay, gracias por el amén, dijo. Yo pensé que se iban a quedar así. Gracias por ese amén, porque necesitamos salir victoriosos. Miren, para salir victoriosos, y cuando salimos victoriosos, siempre hay una recompensa. Siempre hay una recompensa. Santiago lo dice. Dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, esta palabra recibirá es tomar o apropiarse porque se lo merece o porque se la ha ganado. Pero, ¿qué será la corona de vida? Esta palabra corona es la palabra estéfano, como el perfume. ¿Conocen ese perfume o el desodorante estéfano? Ya me eché un comercial, ¿verdad? Pues así como ese es esta palabra corona. Pero, ¿a qué se referirá Santiago con la corona de vida, la cual Dios le dará al salir a los que le aman? Bueno, para empezar, hay 3 cosas de lo que significa una corona. Esta corona significa, ¿verdad? O hay coronas que son coronas de flores que se usaban para una boda o una fiesta. ¿Sí han conocido esas coronitas con florecitas? Que las niñas hoy en día los usan, ¿verdad? Bueno, antes las usaban para las fiestas, esas coronas. Otra, una corona se usaba como símbolo de realeza. Era de oro, ¿verdad? Era una banda así chiquitita, una banda chiquitita que estaba aquí. Eso también es una corona. La tercera cosa que se usa para corona es una corona que se le daba al vencedor de los Juegos Olímpicos. Ahora, ¿cuál de las 3 es la que tiene en mente Santiago? Vamos a ver varios pasajes de la Escritura. Por ejemplo, el apóstol Pablo en 1 de Corintios 9:25, vamos a 1 de Corintios 9:25, 1 de Corintios 9:25. Dice la siguiente: todo aquel que lucha, de todo se abstiene, y ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ahora, el apóstol Pablo está comparando su vida, su ministerio como una carrera. Y dice el apóstol, estamos corriendo por una corona incorruptible. En los Juegos Olímpicos, que ya vienen desde aquellos tiempos,
Ahora dan trofeos de oro y medallas de oro y no sé qué tanto de oro, pero en aquellos tiempos al corredor o al que participaba en los Juegos Olímpicos les daban una coronita se le llamaba guirnalda, ¿verdad? Con flores de olivo. Ese era el premio para el corredor. Pero ustedes saben, pues esa corona se iba a marchitar, porque no iba a permanecer. Esa es la misma palabra que usa Santiago para corona. Ahora, ¿qué más? ¿Qué otra? Vamos a ver a Pablo, qué le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 4:8. Vamos a ver qué es lo que le dice Pablo a Timoteo. 2 de Timoteo, versículo 4, capítulo 4, versículo 8. Fíjense lo que dice Pablo, voy a leer desde el 6. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. El apóstol Pablo se está despidiendo de Timoteo y le dice estas palabras. Y mire, su carrera ahora la compara como una batalla. Y luego dice, he acabado la carrera, he guardado la fe, me queda el premio de la corona de justicia. Podemos ver a Pablo hablando de la corona de justicia, la cual me dará el Señor cuando Él venga en su venida. Y no nada más al apóstol Pablo, también a todos los que aman su venida. Quiere decir que esta corona de justicia también la vamos a recibir nosotros si nos mantenemos firmes, si la carrera la terminamos, si llegamos hasta el final. Porque si no llegamos hasta el final, entonces quiere decir que no recibimos la justicia de Dios en Cristo. ¿Sí? Ahora, eso le dice Pablo a Timoteo. ¿Qué más? Primera de Pedro, vamos a ver qué nos dice Pedrito. Primera de Pedro 5:4, unas hojitas allá atrás. Primera de Pedro 5:4. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, lo mismo que Pablo, que este es Jesucristo, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Hasta cuándo vamos a ser aprobados en la prueba? ¿Hasta cuándo? Hasta que venga Dios o hasta que terminemos nuestra carrera. ¿Por qué? Porque tenemos una prueba y la pasamos, pero viene otra y tenemos que enfrentarla. Y viene otra tentación y tenemos que enfrentarla. Y viene otro problema y tenemos que enfrentarlo. Y vamos así, ascendentes, ¿verdad? Vamos creciendo, vamos madurando. Entonces, la corona de justicia o la corona de la vida, que es la vida eterna también, la vamos a recibir hasta que lleguemos a la presencia de Dios. O si nos toca la segunda venida del Señor Jesucristo, vamos a recibir nuestra recompensa. Una corona que permanezca para siempre. Una corona que no se nos va a ser quitada. Solamente puede ser que le entreguemos como los 24 ancianos a Dios. Ahora, ¿qué dice Apocalipsis capítulo 2:10? Apocalipsis capítulo 2:10. Apocalipsis está lleno de este lenguaje de las coronas, hermanos. ¿Sí? 2:10, exactamente. Y fíjense,
dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la recompensa de la vida. Hermanos, si podemos citar Hebreos una vez más, vamos a Hebreos. A mí me gusta mucho ese pasaje de Hebreos 2. De Hebreos 12, perdón. Me gusta tanto ese pasaje. Versículo 1. Por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos una carrera por delante, tenemos una batalla por delante, tenemos que ir venciendo obstáculos, tenemos que ir derribando esas barreras que se nos enfrentan. Pero hermanos, no podemos hacerlo en nuestras fuerzas, tiene que ser en las fuerzas de Dios, tiene que ser por medio de Dios. Y esta es la clave en el versículo 2, la clave por la cual nosotros podemos llegar al final de la carrera. Y es el versículo 2 de Hebreos: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo, si Cristo es nuestro objetivo, tenemos que ir superando cada uno de los obstáculos. Y hermanos, la recompensa vendrá para nosotros. Dice el doctor J. Vernon McGee, ¿verdad? Y lo compara y dice así, en un comentario que dice él, dice, si hay niveles de condenación, dice, yo creo que también hay niveles de retribución, de recompensa. También va a haber niveles de recompensa. ¿Sí? ¿Quieres una gran recompensa? ¿Queremos salir aprobados de las tribulaciones? Miren, el siguiente tema, vamos a ver, ¿es el diablo o soy yo? Pero es importante que consideremos salir aprobados de cada prueba. Es importante. Y saber que tenemos una recompensa. La vida eterna, el cielo, la presencia de Dios. ¿Qué más queremos? Dijo el salmista del Salmo 73, ¿a quién tengo en el cielo sino solo a ti? Y fuera de ti no deseo nada. Caminemos, enfrentemos, seamos bienaventurados, alegrémonos, hasta llegar a terminar la carrera. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Segunda de Timoteo 2, 5. Capítulo 2, versículo 5. Y otra vez Pablo hablándole a Timoteo. Y también el que lucha como atleta no es coronado sino con lucha legítimamente. Sino lucha legítimamente. ¿Sí? A ver, creo que lo leí mal. Y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. Hermanos, tenemos que luchar legítimamente.
a la orden de Dios, al mandamiento de Dios. No, es que yo creo que es así. No. Es que yo creo que es de esta manera. No. Es como Dios te lo ha dicho. Pero no sé cómo Dios me lo ha dicho. Bueno, tienes una tarea por delante. Métete a las Santas Escrituras. Medítalas de día y de noche, para que tú puedas correr legítimamente y para que ganes esa carrera con gran legitimidad, con gran victoria. La vida eterna será manifestada. ¿Y no nos alegra? No los oigo muy convencidos. A ver, ¿no nos alegra? Amén. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ser fieles a Dios. Es lo único que tenemos que hacer. Fieles a Dios. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias en esta tarde, porque tú nos bendices y nos ayudas, y que tú nos has dado la clave para soportar las tentaciones. Queremos pedirte a ti, glorioso Rey, amoroso Padre, digno de alabanza y de reconocimiento, que tú, Señor, por medio de tu Espíritu, nos ayudes a luchar. No cité 1 Corintios 10:13, porque la voy a citar la semana que entra, pero tú eres fiel, porque no dejarás que seamos tentados de lo que no podemos soportar. Mi Dios, ayúdanos a la fidelidad. Ayúdanos a caminar en tu amor. Ayúdanos a caminar en ti. Porque solamente tú, Señor, nos harás salir vencedores. Porque por medio de ti hemos tenido la victoria. Y nuestra victoria es que tú has muerto y has resucitado de entre los muertos para darnos esa salvación para nuestra vida. Te damos gloria y la honra y queremos serte fieles de hoy y hasta que nos llames a tu presencia o nos toque vivir ese día glorioso de tu segunda venida. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén.